quiero hablar como señal, que estoy ardiendo con el fuego celestial. Quiero adorarte y alabarte solo a ti, como se adora en espíritu y verdad. Oh Señor, quiero que entras en mi ser, como la sangre que arda con tu poder. Aleluya. Que bendito sea Jehová la roca, por toda la eternidad, escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea Jehová la roca, por toda la eternidad, escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más. Dame gozo, Señor, dame paz y amor, que yo quiero volar más allá del sol. Dame gozo, Señor, dame paz y amor, que yo quiero volar más allá del sol. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, y siempre hay libertad. Libertad, 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 hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Aleluya, gracias Señor. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias. Amén. Gracias, Gracias le damos al Señor Amén. por todo lo que Gloria a hemos oído. Dios. Amén. Gloria a Dios. Y ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 15, el pastor nos compartía el otro día. Ahí estuvo el concilio de Jerusalén, ¿vio? Y ahí subió Pablo y Bernabé con los apóstoles. Y en el capítulo 15, en el versículo 19, dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Este era Pedro hablando. Creo que era Pedro ahí hablando, ¿no? Era Pedro ahí hablando, dice: por lo cual yo juzgo, dice, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, dice, ¿no? Fíjese. Y ahí podríamos leer ahí en Levítico, en el capítulo 17. Alabado sea el nombre del Señor.
17, en el 10, hermano. Dice la palabra del Señor: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre mi pueblo. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo la he dado para la expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Fíjese. Entonces, esta era una enseñanza que Dios le dio a Moisés para que él la estableciera en el tabernáculo. Entonces el sacerdote venía, ofrecía el sacrificio sobre el altar y esparcía la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio. Y cuando esparcía la sangre sobre el propiciatorio, la sangre de aquella víctima cubría el pecado. ¿Vio? Pero, ¿cuál es la cuestión aquí? Que la sangre tenía que salir del cuerpo. ¿Vio? Tenía que salir del cuerpo de la víctima. No podía estar dentro del cuerpo de ella. Si no, no podía hacerse expiación por el pecado. Y entonces nosotros vemos ahí en el libro de Hebreos, lo voy a compartir breve porque seguro que el pastor lo va a compartir de nuevo y él lo va a explicar mejor. Y entonces en el libro de Hebreos, en el 9:21 dice: después de que Moisés estableció el tabernáculo conforme al modelo que le fue enseñado en el monte y estableció todas las cosas, dice que hizo el sacrificio y tomó la sangre del sacrificio y la esparció, dice, sobre todo. Dice, y además de esto, en el 21 dice, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre, dice, no se hace remisión de pecado. Entonces, por eso era necesario que la sangre saliera del cuerpo. ¿Vio? Por eso dice que Juan, cuando vio a Jesús viniendo hacia él en el río Jordán, dice, este es el Cordero de Dios, dice, que quita el pecado del mundo. Y él tenía que derramar su sangre. ¿Vio? ¿Para qué? Dice, para la remisión del pecado, dice, y para limpiar nuestra conciencia de obras muertas, para que pudiéramos servir al Dios vivo. ¿Vio? Y entonces la sangre tenía que salir del cuerpo. ¿Vio? Y eso es algo maravilloso, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo salió del cuerpo. ¿Vio? ¿Para qué? Dice, para redimirnos a nosotros de toda maldición, dice, de toda esclavitud. Y limpiar, dice, y purificar, dice, nuestras conciencias, dice, para que pudiéramos servir al Dios vivo. Amén, hermana. Y les comparto. Que el Señor le bendiga. Vamos a ponernos de pie, vamos a alabar al Señor. Hermano Raúl, ¿nos va a decir una alabanza? Y yo voy a levantar la ofrenda, hermano. Amén. Dado que no están, hermano, levanta la ofrenda. Una linda canción, aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y es verdad. Solo sé que encontré esa paz que busqué. Solo sé que encontré la felicidad. Otra vez quiero cantar una linda canción a un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción a aquel que mi vida cambió. Este amigo Jesús, este amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y es verdad. Solo sé que encontré esa paz que busqué. Solo sé que encontré la felicidad. Padre amado, le damos gracias, Señor, por la declaración de fe de nuestros hermanos. Gloria a Dios. Te pedimos, Señor, que tú lo bendigas, Señor, y lo Gracias, recompenses, Señor. Señor, conforme a su declaración de fe. Gloria. Y ahora también, Señor, bendice la vida de tu siervo, Señor, llénalo con tu Espíritu Santo.
Señor, y danos la palabra que necesitamos en este día, Señor, a través de su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias, Señor. Gloria al nombre del Dios. Señor. Vamos a comenzar con el capítulo 16. Gloria a Dios. Donde ahí vemos que Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Gloria al nombre del Señor. Saludamos a los hermanos que miran estas prédicas. Que el Señor le dé luz y entendimiento. Amén. Estamos viendo el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? El libro de Hechos de los Apóstoles no puede registrar todos los hechos de Jesús, el Señor, porque no alcanzarían los libros de este mundo para poder escribir todos los hechos que Jesús hizo y que Jesús hace. No, porque cuántos millones y millones y millones de personas hay en el mundo y Dios sigue haciendo cosas. Entonces no pueden los libros contar todos los hechos del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y el libro de los hechos es para nosotros muy importante porque queríamos nosotros comenzar a entender la historia. Por medio de la historia queríamos entender bien cuál es la iglesia a la cual nosotros pertenecemos, porque sabemos que se manifestaron dos iglesias, dos evangelios, porque se manifestaron dos evangelios. Fíjese ahí Jesús, vamos a ver, cuando Jesús Nazareno, él predicaba el evangelio del reino. Jesús, antes de morir en la cruz, si alguien encontró algún versículo, lo podemos leer. Podríamos leer en Mateo 6, 19, 6, 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, dice. ¿Vio? Él predicaba el evangelio del reino. También en Mateo 6:13, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y el Señor también en 6:33 decía el Señor Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y nosotros no tenemos que buscar la añadidura, porque todo eso ya lo hemos recibido, ¿no? Los hermanos dicen que nosotros tenemos que buscar la añadidura, pero en Cristo ya hemos recibido todo, ¿no? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Nosotros la justicia ya la hemos encontrado y la justicia se manifestó a nosotros. No estamos buscando la justicia del reino, porque la justicia está en nosotros. Amén, gloria a Dios. Entonces también decía Jesús, dice que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Él siempre predicó el evangelio del reino, enseñó el evangelio del reino a nuestro Señor Jesús, ¿no? Y Jesús en el 12:28 de Mateo dice, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Quiere decir que ya llegó, ¿no? El reino de Dios ya vino, porque donde está el rey está el reino. Y el reino de Dios vino, pero ellos no lo aceptaron. Hoy muchos predican el evangelio del reino. Quieren establecer el evangelio del reino, pero el evangelio del reino no se va a establecer en esta dispensación. Nunca. Lo que tiene que establecerse en esta dispensación es la iglesia. Y usted dice, pero la iglesia ya está establecida, ¿no? Nosotros ahora por medio del libro de los Hechos entendemos que la iglesia no está establecida. Porque se estableció una iglesia con un evangelio que no es el evangelio. Porque cuando Pablo dice no hay otro evangelio, estaba rechazando no el evangelio del reino, sino estaba rechazando la legalidad que había en él.
Y además él había entendido que el reino no iba a salir, ¿no? Que lo que iba a salir es la gracia, la iglesia. Y ahí vamos a leer 13 y 19, ese sí lo vamos a leer. Cuando uno oye la palabra del reino, en el libro de Mateo, Mateo 13 y 19. Si alguien encontró, puede leer. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Vio? Y lo mismo ocurre con la palabra de su gracia, porque es la misma semilla. Porque ¿cuál es la semilla? ¿El reino o la gracia? La semilla es la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios para este tiempo? ¿El reino o la gracia? La gracia, ¿no? Ellos sembraron la semilla para poder vivir en el reino de Dios, en el reino de Cristo. Pero el reino no salió porque despreciaron, 2 veces despreciaron a Jesucristo como rey. Entonces no salió. Y entonces dice que cuando uno lee, como decía hermana Andrea, 19. Sí. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y claro, y cuando uno oye la palabra de la gracia y no la entiende, viene el diablo y la arrebata del corazón de esa persona. Porque la palabra de la gracia es una palabra que se aprende, ¿no? Pablo la recibió por revelación, ¿no? El único que la recibió por revelación fue el apóstol Pablo, a la palabra de la gracia, al evangelio de la gracia, el único. Nosotros recibimos la palabra por medio de la iluminación, como dice ahí en, creo que Romano, ¿no? No, Efesios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Tienen que ser alumbrados los ojos de nuestra mente, de nuestro entendimiento, con el evangelio del reino. Por eso muchos que predican la gracia están confundidos. Ellos no pueden apreciar lo que están predicando el evangelio del reino, están confundidos. No saben qué pensar y diagnostican catástrofe por todos lados. Pero el evangelio de la gracia no es así. El evangelio de la gracia anuncia que Jesús viene pronto a buscar a su esposa, a su iglesia. Es una buena noticia, ¿no? Gracias, Señor. Gloria al nombre del Señor. Pero el evangelio del reino no anuncia eso. Anuncia tribulación y gran tribulación. Pero nosotros no. Nosotros hemos sido liberados de eso. Amén, gloria a Porque Dios. pertenecemos a la iglesia de Filadelfia o de la iglesia de Esmirna. Bueno, fíjese, alabado sea el Señor. Entonces vemos que Jesús predicó el evangelio del reino y le enseñó a los discípulos el evangelio del reino. A los discípulos, ¿quién eran? Los 12 apóstoles. Pero también hubo otros discípulos también ahí. Mujeres también ahí que estaban con el Señor y con los apóstoles y que ellos también aprendieron. ¿No? Por eso las mujeres en el día de Pentecostés ellos fueron llenas del Espíritu Santo también, con la evidencia de hablar en otras lenguas para poder predicar, ¿no? El evangelio del reino. Porque todavía cuando estamos en Hechos capítulo 2, todavía había posibilidades que el reino se estableciera. Hasta el capítulo 8 del libro de los Hechos, como lo hemos visto. Hasta la muerte de Esteban. Después ya no hubo más posibilidad. Y ahí viene la conversión de Saulo de Tarso, en el capítulo 9. Y Dios empieza con ese hombre una nueva era, por así decirlo. Es sencillo. Dios establece los instrumentos. Si nosotros rechazamos los instrumentos que Dios establece, entonces no podemos alcanzar las bendiciones de Dios. Es como, por ejemplo, si aquel que rechaza a Jesús, el Salvador, no puede ser salvo. No puede ser salvo. Si rechazan lo que Él habló, ¿no? Porque Jesús habló sobre dar su vida en rescate de muchos, ¿no?
Entonces el instrumento era Jesús, pero después fue Pablo. Y ahora el instrumento es la iglesia, ¿no? Y en la iglesia están los pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles. Bueno, gloria a Dios. En Lucas dice, en el 1:33 de Lucas, dice que su reino no tendrá fin, pero no se está refiriendo al reino que se va a estar, está el reino eterno. Dice, su reino no tendrá fin. 1:33 de Lucas. El versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob. ¿Sobre dónde va a reinar? Sobre la casa de Jacob. Sobre los judíos. Sobre Israel. No dice sobre los gentiles. Dice, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿No? Es decir, que el reino que predicaba Jesús lo predicaron los apóstoles, como lo vemos en el libro de los Hechos, ¿no? En el capítulo 1:3 de los Hechos. Estoy haciendo un repaso. Estas cosas no nos molesta repasarlas, porque así vamos entendiendo mejor la promesa del Espíritu Santo. Y el primer día tratado, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y 40 noches, ¿no? Hablándoles acerca del reino de Dios. Pero después le habló, ¿no? Después de la resurrección, le habló del reino. Y entonces está el Evangelio del Reino puro, que creía que Jesús era el Mesías, que era el Salvador, que era el enviado de Dios. Pero ese reino no salió, salió la gracia. Ahí en el capítulo 14:22. 14:22. Acá está hablando Pablo y Bernabé en Iconio. Pablo es apedrado en Listra, ¿no? Y entonces fíjese lo que dice. 22. 22 de Hechos. Sí. Confirmados los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sí, y constituyeron. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Claro. Ahí en Tesalonicense, capítulo 2:15 podíamos leer también. Tesalonicense no, segunda de Tesalonicense 1:5. Si alguien encontró. Que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, dice. ¿Sí, Nico? En el 1:5 Sí. dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Claro. Y veníamos de allí de Hechos capítulo 14:22. ¿No? Pero este no es el reino terrenal. Este es el reino espiritual, donde nosotros, ¿no? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es el reino que acá, no tenemos que entrar al reino que Jesús vino a establecer, sino acá está hablando del reino de nuestro Señor Jesucristo, resucitado. Y nosotros entramos en el reino de nuestro Señor Jesucristo resucitado a través de muchas tribulaciones, dice. ¿No? Amén, hermano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿32 o 24?
Vamos a ver si nos puede traer más claridad la palabra. 32, 94. 32, 94. Reino espiritual. Entonces, acá de ese reino espiritual habló Cristo en Mateo 5, 3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Vio? De ellos es el reino de los cielos. Y en Mateo 25, 34, entonces el rey dirá a su derecha: venid bendito de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿No? Desde la fundación del mundo, no desde antes, desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. ¿No? La perseverancia. Lucas 9, 62, y Jesús le dijo: ninguno, poniendo la mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. ¿No? Y Jesús, el nuevo nacimiento, Juan 3:3, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver y tampoco puede entrar en el reino de Dios. ¿Vio? Santiago 2:5 dice: hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. ¿Vio? Y bueno, y sabemos que ese reino va a venir con poder, ¿no? Como dice ahí Marcos 9:1. También le dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto el reino de Dios venido con poder. Es otro reino, el que no es el reino que Jesús quería establecer, sino es el reino donde nosotros fuimos trasladados, porque hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces está el reino de Cristo para con Israel, después está el reino de Cristo y después está el reino de Dios, que parecería que son tres reinos ahora, ¿no? Fíjese, y confunden todos los reinos en uno solo, meten a todos los reinos, pero hay que ver eso, hay que estudiarlo bien eso. Y en Hechos 2:3 dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y sentándose sobre cada uno de ellos. En el 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que les daba que hablasen. En 1 Corintios 4:20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿No? Gloria al nombre del Señor. Y así. Entonces fíjese acá, volviendo a Hechos 16. ¿No? Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí que había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padres griegos. La madre era judía, pero era creyente. Había creído en el evangelio que Pablo predicaba. Tal vez creyó en el evangelio del reino, ¿no? Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Vio? Daban buen testimonio de Timoteo. Todos los que lo conocían a Timoteo daban testimonio fiel de Timoteo. Que el Señor nos ayude, hermano. Y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole lo circuncidó. Por eso decimos que tal vez Pablo predicó el evangelio del reino ahí. ¿Vio? Y lo circuncidó para que las guardasen. Así que la iglesia era confirmada en la fe y aumentaba en el número en cada día. Esto me hace acordar cuando uno busca compañeros para que le ayuden en la predicación, ¿vio? Pero se enreda con personas que su corazón está en la legalidad, ¿vio? Y Pablo es como que él estaba enredado ahí con los legalistas, ¿no? Y bueno, y al estar con los legalistas demandaban que los gentiles tenían que circuncidarse y guardar la ley. Y entonces, por causa de los legalistas, Pablo circuncidó a
a Timoteo. Porque también después él dice que nada sirve la circuncisión, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces Pablo lo hizo, ¿no? En ese momento, no voy a juzgar por qué lo hizo, pero acá dice que él lo hizo. Y al estar metido o enredado con hermanos legalistas, como nosotros. Nosotros siempre hacemos alianza con personas que no están de acuerdo con el mensaje que nosotros tenemos. Y bueno, pero Pablo se vio obligado o tal vez estaba dando los primeros pasos en la predicación. En el 4. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas, mirá las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. ¿Se acuerdan las ordenanzas, no? En el capítulo 15. Los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. ¿Vio? Después Pablo más adelante fue más allá de esas ordenanzas. Después fue más allá el apóstol Pablo, cuando él decía todo lo que ustedes compren en la verdulería o en la carnicería pueden comer sin preguntar nada, ¿no? Así que la iglesia era confirmada en la fe y aumentaban el número cada día. ¿Qué será? ¿La iglesia gentil o la iglesia judía? Aumentaba. Acá en este capítulo tenemos que investigar eso. ¿Qué iglesia aumentaba? Está hablando el apóstol Pablo. Pero también Pablo acá circuncidó a un gentil para agradar a los legalistas. Bueno, la visión del varón macedonio. Y atravesando Frigia, la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo, en visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. ¿Yo? Por tanto, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. ¿Qué Evangelio? ¿No? En ese momento. Tenemos que seguir leyendo. ¿Qué predicó él ahí en Macedonia? ¿Qué predicó? Y zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos, un día de reposo, ¿vio? El día de reposo era el día sábado, ¿no? Donde no se hacía ninguna actividad. Quiere decir que todavía él estaba ahí, ¿no? En medio de los legalistas. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos con las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor le abrió su corazón, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y no que aceptaban, los judíos cristianos que aceptaban a Jesús, ellos impusieron el bautismo por el agua, ¿no? Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. ¿Vio? Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Vio? Quiere decir que había algo en Pablo que no había en otros de los que estaban con él ahí. Porque él se puso mal, Pablo. Que esta mujer viniera detrás
de ellos y los estuviera alabando, porque no estaba hablando mal de ellos, estaba hablando de que ellos eran siervos de Dios Altísimo y anunciaban la salvación. ¿Qué malo podría haber en eso? Pero a Pablo no le agradó. ¿Yo? Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante la autoridad de a Pablo y a Silas nada más. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, ¿yo? alborotan nuestra ciudad y enseñaban costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarlos con vara. Y después de haberle azotado, muchos los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. El cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro, ¿no? Y los aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera para ser salvo. Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿No? Tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor, a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todo lo suyo, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y cuando fue el día de los magistrados, enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchad. Vamos a leer todo el Nuevo Testamento. Pero acá podemos ver algo, ¿no? Que Pablo fue un hombre que se convirtió al cristianismo, pero no fue enseguida el apóstol Pablo. Él era el hermano Pablo, ¿no? Él era el hermano Pablo. Habían apóstoles que eran considerados mayor que Pablo, como fue Pedro, como fue Juan, no como fueron los otros, Santiago. No, eran considerados superiores. Y Pablo parece que en aquel tiempo, por lo que discernimos a través del escrito de la palabra, era un hombre que predicaba el evangelio, no sé si el evangelio del reino, pero él predicaba que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador, ¿no? Que Jesús era el enviado, que no había salvación si no era por medio de Jesús, ¿no? Eso predicaba Pablo a los gentiles. No sé si predicaría el evangelio del reino, acá no lo dice. Dice que él predicaba salvación, ¿no? Que él predicaba el evangelio de la salvación. Y nosotros sabemos que el evangelio del reino tiene el mensaje de salvación. Tenía el mensaje de salvación, ¿no? Ellos predicaban que Jesús era el Salvador, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Rey de Reyes y Señor de Señores, el enviado de Dios. Pero yo no sé si Pablo predicaba eso. Lo único que sé que lo que dice la Escritura acá, que lo que predicaba Pablo era salvación, que no había manera de salvarse si no es por medio de Jesús, del Señor Jesucristo. Vamos a seguir con esto mañana, hermano. Le invito a ponerse de pie. Hay mucho para meditar, ¿verdad? Tienen que rumiar la palabra. El Señor le tiene que dar claridad, ¿no? En todo esto. ¿Y por qué esto? Porque de alguna manera Dios nos está llevando a nosotros, nos está preparando a predicar por medio de lo que habla. Ayúdanos, enséñanos, instrúyenos, Señor, en la verdad. Señor, queremos conocer la verdad. No, Señor, no queremos establecer un error. No queremos, Señor, ser confundidos, sino queremos tener la certeza que solamente tú das. Ayúdame primeramente a mí, Señor. Ilumina a los hermanos. Cuando ellos rumien la palabra, Señor, que ellos tengan conocimiento, que ellos tengan revelación e iluminación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Ahora también te pido que tú le bendigas de regreso a sus hogares, guardándolos en el viaje. Amén. El Señor le bendiga. La reunión ha terminado. Gracias. Saludamos a los hermanos que están en fe.